Cambiamos, así. Qué mal. Vale, entonces, vamos a hablar de inflamación, ¿no? Y eso es lo que vamos a evaluar en el control la próxima semana, el control de entrada, ¿vale? Ya al principio. ¿De la próxima semana? Mañana, ya. Mañana. Mañana. Mañana el control 1. Después control 2 el miércoles y la prueba el jueves. ¿Vale? 2 el miércoles y la prueba el jueves. ¿Y en el control de miércoles qué entra lo de mañana? Claro, en el control 2 entra lo que alcancemos al mañana. Así que hoy día vamos a hablar nada más que de inflamación. Para que le demos un tiempo también. Porque es una unidad un poco más compleja. Entonces, la inflamación se define como una reacción de tejido vascularizado, ¿no? ¿Cierto? Frente a diversos agentes biológicos agresores con el fin de contenerlo, ¿cierto? Diluirlo, exponerlo a todas las respuestas posibles del sistema inmune y ojalá eliminarlo por completo. Esa es la idea del efecto. Tiene una respuesta protectiva. Acuérdense que va a involucrar cambios de las células y también cambios de los vasos sanguíneos, todo un conjunto de procesos. ¿Mm? Entonces, como les mencionaba, principalmente tiene una función protectiva, donde la idea es frenar a la gente que vaya a ingresar, cualquiera sea, ¿no? Que pueden ser, nosotros siempre lo asociamos de repente a agentes infecciosos, pero los hongos también producen inflamación, ¿cierto? Los parásitos también producen inflamación, los cuerpos extraños, los traumas. ¿No? Así que la inflamación es una respuesta primitiva y responde a cualquier tipo de agente biológico prácticamente y que viene, la pueden encontrar desde los seres más primitivos en la escala evolutiva hasta los mamíferos. Y obviamente la complejidad también va aumentando a medida que aumenta la complejidad del individuo. Pero no sé si ven moluscos, esponjas, cosas así, van a encontrarse con una respuesta inflamatoria mucho más primitiva, obviamente, con un puro tipo celular probablemente diferenciado, pero existe. ¿Sí? Así que es una respuesta muy antigua desde el punto de vista evolutivo. Y además no solo tiene la función de protección, ¿cierto? Sino que también tiene la función de reparar. La inflamación tiene función reparativa, ya que es capaz de iniciar, ¿cierto?, el proceso reparativo mediante la producción de citoquina, mediante la coordinación de células que van a eliminar a la gente, mediante también la estimulación de la matriz extracelular o de la producción de matriz extracelular por parte del fibroblasto, que son encargados de reparar. ¿Sí? Entonces eso lo hace mediante la producción y secreción de mediadores químicos que en general se denominan citoquinas. Y no solamente, como les digo, afectan al sistema inmune, sino que también a las células vasculares, a las células del intersticio también, que son los fibroblastos, etc. ¿No? Este mono, donde sea que hayan hecho el curso, les puedo asegurar que tienen este mismo plan. ¿O no? No. ¿No? Nah, no se acuerdan de nada, no es cierto. Seguro que vieron ese mono, seguro. Es imposible que no lo vean. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? ¿A qué hace referencia esa? A los signos cardinales. Los signos cardinales, entonces sí lo vieron, ¿vale? O al menos lo entendieron, aunque sea mediante otra gráfica, digamos. Resulta que la inflamación, claro, tiene los 5 signos cardinales, y que son los que nosotros reconocemos clínicamente. Así que no se olviden siempre de que la clínica es la que manda, la inspección es la que manda, la palpación es la que manda, todos tienen que verlo ustedes mismos, que es lo mejor que se puede. Después recurrir a los otros métodos, pero si queremos detectar inflamación, por ejemplo, tenemos que evaluar la presencia de los signos cardinales. Díganme si no se puede hacer con los 5 sentidos, por ejemplo, determinar la presencia de calor en la respuesta. ¿Sí? El calor viene dado por la vasodilatación que se produce localmente, asociada a la llegada de más sangre, a la marginación del leucocitos y a la producción de exudado. ¿No? Eso es lo que explica el calor. Lo otro es el rubor o enrojecimiento, o eritema, dependiendo de dónde sea. ¿Sí?
Y eso viene dado por el mismo mecanismo, básicamente, por la vasodilatación. Si tenemos intensa vasodilatación local, el tejido se va a poner rojo y va a tener un aumento de temperatura. Además, tienen la tumefacción o tumor del tejido, que eso se produce producto de la vasodilatación y la salida de líquido desde el intravascular hacia el extra, rico en proteína y células, que intenta diluir y contener al agente infeccioso que está atacando, o a la gente cualquiera, ¿cierto? A eso se debe el tumor del tejido, ¿no? Al aumento de la permeabilidad vascular, la salida del líquido libre al intersticio y el aumento de volumen. De nuevo, como siempre, eso se le llama tumor. ¿Ya? Calor, rubor, tumor. Tumor es aumento de volumen. Nada más. ¿Sí? Así que si ustedes dicen tengo un tejido tumorado, es cualquier cosa, un tejido aumentado de volumen. No quiere decir que sea neoplásico. ¿Vale? Y yo los conmino a que traten de ocupar el lenguaje correcto con los dueños, traten de decir, no, no me gusta, que ocupen eufemismos varios, como decir tiene una pelotita, un porotito, tiene una... Eso no es bueno, eso es poco serio. ¿Sí? Pueden decir tiene un aumento de volumen local, tiene un tumor. Necesitamos ver si este tumor inflamatorio, neoplásico, en fin. ¿Sí? Así está, o por lo menos yo me lo tomo más en serio. A mí si tiene una bolita ahí, no me lo tomo en serio. Y cuando me mandan una muestra, a mí me dicen, no, retiramos una pelotita, no me lo tomo en serio. Eso no es serio, seamos serios. ¿Vale? Así que eso se llama tumor. Un aumento de volumen está bien. ¿Vale? Tumor no neoplásico, si gustan, asociado a inflamación. Tumor inflamatorio. Ujú. Lo otro es el dolor. ¿Sí? Calor, rubor, tumor, dolor. ¿Cierto? Y el dolor viene dado por diferentes mediadores químicos, ¿cierto? Fundamentalmente bradicimina y otros más, que tienen que ver con la estimulación del sistema nervioso periférico y enviar la señal de daño, ¿no? Que hay un daño local y eso es lo que genera dolor local. Y es una respuesta protectiva también el dolor local. Por ejemplo, si tengo una inflamación en un dedo y me duele mucho, me cuido mucho el dedo porque me duele. Claro que es típico que uno se pega en el dedo chico de la pata de la cama y se vuelve a pegar después varias veces, eso es clásico. Pero para eso sirve el dolor, para tratar de evitar adquirir más daño. Ujú. Para que tú te protejas un poco. ¿Sí? Y el otro signo cardinal de la inflamación, especialmente la inflamación más crónica, es la pérdida de la función. Porque la inflamación aguda me duele el dedo y todo, pero el dedo sigue siendo dedo. Pero, por ejemplo, si tuviera, no sé, una inflamación crónica en el hígado, ya empieza a cursar con los signos de la inflamación más crónica, ¿cierto? Que es fibrosis, pérdida de la función justamente, reemplazo del parénquima por tejido conectivo. Y ahí tienen mucha pérdida de la función. ¿No? Así que esa pérdida de la función es un signo más de inflamación eh, crónica en general. Pero la aguda también. ¿Por qué pasa eso? Por ejemplo, si tuviera un dolor en un dedo del pie, a lo mejor voy a cojear. Entonces también pierdo un poco la función de aquí. Ujú. Están comprimidos principalmente. Esos son los signos cardinales entonces de la inflamación. ¿Vale? Calor, rubor, tumor, dolor y pérdida de la función. Factos de la inflamación, ¿cierto? Es un proceso de múltiples participantes, es decir, hay muchas células metidas, muchas citoquinas metidas, no solamente las células del sistema inmune, les insisto, sino que están metidos, por ejemplo, las células del endotelium, las células que forman el colágeno supraendothelial, la matriz extracelular, las células residentes, las células que llegan, las plaquetas, ¿sí? Así que es toda, y lo vamos a hablar así en general, es como, es toda una orquesta que está tocando una canción. ¿Sí? Es una gran orquesta. Y ahí vamos a ver que también hay unas células que son los maestros de ceremonia y los directores de la orquesta, que son los macrófagos, ¿sí? ¿Sí? Que es la que coordina todos los procesos, secreta citoquina y ordena, necesito neutrófilos, necesito reparación, necesito más macrófagos, y va coordinando. Induce la reparación. De hecho, el macrófago es una de las principales células que produce citoquina asociada a la reparación, y a la estimulación de fibrolas. Ujú. Ocurre solo en tejido vivo. Y eso suena súper de perogrullo, pero es súper importante. Nosotros de repente hacemos necropsia o tomamos muestras, ¿cierto? Y vemos que hay pérdida de un epitelio, por ejemplo, si tomamos una muestra de intestino.
Resulta que la mitad del intestino, ¿cierto? Está totalmente desaparecido en acción. Uno dice, esto está con necrosis, probablemente no. Pero si no ve inflamación, quiere decir que más probablemente eso fue o muy agudo, demasiado, o es un cambio post-mortem. Ujú. Entonces, cuando tienen ese tipo de lesiones sin inflamación, la mayoría de las veces es un cambio post-mortem, mortolísimo. Entonces, por eso es importante acordarse que la inflamación debe estar en el tejido, excepto en procesos extremadamente agudos, digamos que se puede dar necrosis con muy poquito o nada de inflamación. ¿Mm? La inflamación corresponde a una serie, a un continuo de eventos, ¿cierto?, que se van sobreponiendo. Nosotros la separamos para poder estudiarla, pero en el fondo la llegada de los neutrófilos, por ejemplo, una inflamación aguda, ocurre prácticamente al mismo tiempo que la aparición de los macrófagos que empiezan a controlar el proceso. ¿Sí? Entonces eso va ocurriendo al mismo tiempo, básicamente, tanto la reparación como la inflamación. Normalmente son paralelas. ¿Mm? Nosotros las separamos para poder estudiarlo un poco más. Es una respuesta frente a un estímulo y especialmente, lo vemos más abajo, es una respuesta orientada a antígenos de superficie. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se llaman esas moléculas de superficie? Los patógenos, por ejemplo, podría ser una neoplásica, que tiene un nombre general, esa, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se llama? Que son cuando el sistema inmune o cuando la barrera primaria, ¿cierto? Las células dendríticas y todas esas células captan algo, ¿cierto? De la bacteria, algo del virus y empieza la reacción inmune. ¿Se acuerdan lo que era, no? ¿Fagocita? ¿Mm? ¿Los fagocitas? ¿No? Sí, pero algo reconocen que lo fagocitan. Si tienen un receptor de algo en la membrana que lo fagocitan, si no lo reconocen, sería como que lo reconocieran como normal. ¿Sí? ¿Qué es lo que reconocen de los antígenos, de las células neoplásicas, las células alteradas, que lo reconocen como normal? ¿Se acuerdan cómo se llama eso, no? La inmunoglobulina es el receptor que reconoce, pero que la bacteria algo tiene en su superficie que es reconocido. ¿Cómo se llama? Claro, ¿qué es la inmunología? Si me falta la inmunología. Si no, no estaría aquí. No son los factores de complemento. No, eso es propio del individuo. Yo te digo el de la bacteria. ¿Qué tiene la bacteria? ¿Qué es lo que reconoce el sistema? Es un antígeno, ¿cierto? O más específicamente un pedacito de un antígeno. Esto que se llama patrón molecular asociado a patógenos, PAM. ¿Te acuerdas de eso, no? ¿Sí? O eso es más antiguo, después empezó a llamarse epitopo, ¿no? Que es como un pedacito de un antígeno que es reconocido por un anticuerpo o por un elemento celular. ¿Sí? Así se llama. Entonces, esos son los antígenos de superficie o PAMP o epitópolo, como usted quiera. Eso es lo que reconoce el sistema inmune y eso es lo que define las células, las bacterias, los virus como ajenos o no ajenos. Ujú. Porque recuerden que el sistema inmune, la inflamación, se va a dar contra lo ajeno o contra aquello que es reconocido como ajeno. ¿Sí? Muchas veces el organismo te traiciona y reconoce como ajena moléculas que son propias. También ocurre. Esa es la autoinmunidad. Puede ser, la mayoría de las veces, ¿ah? Es más dañino que el estímulo primario. ¿Mm? Es decir, si ingresa una bacteria al organismo, va a producir daño, obviamente. ¿Sí? Puede ser exotóxica, puede unirse a algún antígeno, dañarte alguna molécula, algo va a hacer. Pero resulta que, por ejemplo, la respuesta inmune más temprana, ¿cierto? Que son los neutrófilos, ¿cierto? Nuestra propia inmunología decía que es como un sicario vendado el neutrófilo. Y llega y dice, tengo que matar. Ahí dispara. Y en términos inmunológicos sería liberar los gránulos que tiene en su interior que son destructivos, ¿no? Entonces, claro, destruye a la bacteria, pero el tejido circundante también lo va a destruir. Y se va a producir necrosis y liquefacción, de hecho. ¿Cierto? Entonces, es capaz de destruir mucho el tejido también, más la inflamación que el propio agente en muchos casos. Hay otros casos que la gente basta como para generar mucha defección. Pero imagínense un estafio, un estrepto, una coli, por ejemplo, más dañina la inflamación que eso. Por ejemplo, si se acuerdan también del Staphylococcus aureus, ¿cierto? Que genera, que tiene el superantígeno y que genera el síndrome de shock tóxico. La respuesta inmune es la que genera eso. Ujú. Es por un antígeno superficie, ¿no? Por una toxina que tiene Por ejemplo, para que se vayan acordando algunas cosas, porque si se acuerdan también, la clase de inmunología es todo el curso, o sea, la clase de inflamación es todo el curso de inmunología resumido en la sesión. ¿Sí? Así que traten de acordarse. Independiente del estímulo inicial, los pasos son casi los mismos.
Puede variar la célula, obviamente. No son las mismas células las que actúan contra los hongos, que contra las bacterias, que contra ciertos tipos de bacterias o parásitos. Hay diferentes elementos del sistema inmune que actúan, pero los pasos son los mismos. ¿Cierto? Se margina la célula, ingresa al tejido, destruye al agente, se elimina esa célula y se repara. Independiente del tipo celular que llegue primero. ¿Sí? Así que más o menos lo mismo en general. La mayoría de los componentes son sanguíneos, que son las plaquetas, que también forman parte importante de la reacción inflamatoria. De hecho, son las iniciadoras del proceso inflamatorio, de hecho. Ujú. Las células del sistema inmune circulante, todos los polimorfos nucleares neutrófilos, eosinófilos, basófilos, macrófagos, linfocitos, todos esos son circulantes. Menos monocitos, cuando están en sangre se llaman monocitos, ¿sí? Los macrófagos. Cuando están en tejido se llaman macrófagos. ¿Sí? Y también hay algún grupo de células que son parte del sistema inmune y que están en el tejido propiamente, que va desde la mucosa como barrera primaria, ¿cierto? Como también pueden ser los mastocitos, que son residentes de los tejidos, ¿cierto? Las células dendríticas, por ejemplo, son residentes del tejido, células presentadoras de antígenos, histiocitos, las células de Kupfer en el hígado, el macrófago esplénico, el macrófago alveolar, esos están en el tejido, ¿sí? Pero la mayoría de los componentes se encuentran en sangre. Acuérdense también que hay componentes de tejido, la matriz celular, los fibroblastos, etc. Es altamente redundante y con muchos promotores, o sea, si no lo saben ya lo van a ver ahora, la redundancia de las cosas, tenemos un montón de moléculas para la misma función. Hay como, no sé, 50 moléculas para lo mismo. ¿Sí? Y la idea de eso es que si me falla una, se me agota alguna o tengo alguna mutación que no me permite reaccionar frente a esa molécula, bueno, tengo 49 más para generar ese efecto, ¿no? Esa es como la idea, además del efecto sumativo, ¿no? Y una respuesta, como les decía, orientada a superficie de células, pueden ser bacterianas, ¿cierto? Parasitarias, de superficies virales también, obviamente, y también de células propiamente. Si tenemos autoinmunidad, por ejemplo, lo que se atacan son antígenos superficiales de la célula. O si tenemos, por ejemplo, saben, ¿cierto? Que si yo le hago una transfusión a un individuo con una sangre que no es compatible, hay una respuesta inmune, ¿no? Bueno, se reconoce justamente el grupo RH, esos son antígenos superficiales. O el AB, o dependiendo del tipo de animal, ¿no? Un gato, por ejemplo, AB. Eso también son antígenos superficiales. El grupo RH humano, lo mismo. Entonces ahí tienen algunos hechos o ideas de la inflamación. ¿Qué le estimula? Agente exógeno y endógeno. Piensen que el endógeno también puede producir inflamación, no se olviden. Los agentes exógenos, obviamente, pensamos en agentes infecciosos, y en ello, obviamente, abarcamos virus, bacterias, ¿cierto? Hongos, parásitos, toxinas también. Esto, si no me creen, vayan a agarrar una avispa y déjenla que los pique y ahí van a ver que es cierto. No lo hagan, por favor. Si no hay videos, hay unos videos de un compadre que lo hace siempre. No sé si lo han visto, Ray Wilder, ¿no? A Coyote Peterson lo han visto. Que le ha probado todas las picas del mundo. Sí. ¿Sí? Sí, que grita ese abuelo. Y que con el brazo así. ¿Sí? Bueno, ahí vean. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Han picado escorpiones, un 100 pies que casi se murió. Por ejemplo, esas son toxinas animales que pueden generar muchísima inflamación. Si no, una picada de abeja que a lo mejor le ha pasado, una picada de avispa que también ocurre. ¿Sí? Traumatismo, evidentemente, también puede generar inflamación, lógico. ¿Sí? Y la presencia de cuerpos extraños, obviamente, también son inflamatorios. No me creen también, y es más probable que lo vean en algún momento, una espiga entre medio de los dedos de un perro, así que es clásico. Es un cuerpo extraño. Incluso, por ejemplo, si algún, sobre todo el canino, tiene alguna dermatitis con salida del pelo, que el folículo se rompe, el pelo queda en la dermis, eso se recontrainflama. El pelo libre fuera de un folículo también es un cuerpo extraño. Y la queratina libre dentro de la dermis también es un cuerpo extraño. Y eso genera muchísima inflamación, de hecho. Si alcanzaron a ver piel alguno de ustedes, eso se llama foliculitis furunculosa. Y es lo que produce, por ejemplo, la dermatofitosis. ¿Sí? Y agente endógeno,
La necrosis obviamente genera inflamación. Ya lo dijimos eso en algún momento. Los fenómenos relacionados con alergia y hipersensibilidad, naturalmente. Esa es otra forma de inflamación. O dependiendo, porque puede ser también una hipersensibilidad a polen, otras cosas que son eso. Y obviamente la autoinmunidad. Que son casos donde, eh, por ejemplo, si se acuerdan de inmunología también, los linfocitos T en el timo, ¿cierto? Cuando están madurando, los clones que son autorreactivos, estas células que tienen receptor T para antígenos propios, se eliminan ahí y no salen del timo, entonces no se genera esa reacción. Pero a veces se arranca. Sí, y se pueden generar estas patologías autoinmunes como el lupus, el pénfigo, entre otras. ¿Mm? Entonces, en la mantención de alguna célula autorreactiva normalmente son linfocitos T. También puede ser linfocito B, con producción de anticuerpos, por ejemplo, eso más propio del lupus. Sí, los miembros de la banda. Yo les presento los miembros de la banda. Sí, el linfocito no participa tanto en la inflamación, solamente acompaña, hasta lo que yo sé, digamos, acompaña normalmente en fenómenos de hemorragias por diabetes que están asociados a la inflamación, producto del aumento de la permeabilidad. Entonces, no es raro, si nosotros estamos mirando histología, ver inflamación y ver hemorragias asociadas, no es para nada extraño. ¿Sí? Ahora, elementos celulares que tienen implicancia en la inflamación, tienen, por ejemplo, las plaquetas. A ver cómo anda, a ver si nos saltamos esta cuestión. ¿Qué hace las plaquetas? Fisiológicamente, ¿y qué relación tienen con la inflamación? A ver si sabe cómo anda la cosa. ¿Está bueno? Tiene una barrera. ¿Cómo te Dale. ¿De qué? Va bien, está bien. Que es para que dejen de pasar los organismos, para que dejen de pasar luego. Sirve para la Más que nada coagulación. para tener el sangrado, ¿no? Sí. Claro. Por coágulo. La formación de un coágulo, ¿cierto? Un tapón plaquetario, y para detener el sangrado. Eso es lo primero. Entonces, tiene una función reparativa, aparte. ¿Qué más? ¿Hace algo más, no? Construir, cerrar el epitelio que se- Claro, por eso tienen como un tapón, ¿cierto? Que sella el defecto del vaso sanguíneo y evita el sangrado. De acuerdo. ¿Algo más que hacen las plaquetas o son así de fome como eso? No son nada fome, les digo. ¿Qué más? ¿Tiene proteína? Secretan varias moléculas, sí. ¿Para qué? ¿De acuerdo, no? Mm, ¿Qué moléculas secretan? Por ejemplo, serotonina, histamina. ¿Puede ser? y Mm. no sé. No. No, no secretan fibrinógeno, pero tienen receptores de fibrinógeno, sí, para adherirse, para formar el tapón plaqueta, para generar la hemostasis secundaria. ¿De acuerdo, no? Eso de generar o liberar, que tienen gránulos, ¿no? Y las plaquetas al liberar esos gránulos liberan histamina y serotonina. Esos son potentes vasodilatadores. Entonces lo que hacen es iniciar el fenómeno inflamatorio, junto con los mastocitos. Ellos también tienen esos gránulos, esas moléculas, ¿cierto? Serotonina, histamina, heparina, ¿cierto? Que van a llevar a la vasodilatación y van a iniciar el proceso. Entonces tienen mediadores que se llaman vasoactivos, ¿sí? Después viene el polimorfo nuclear neutrófilo, ¿cierto? Ahí está, la concentración esta es humana, ¿no? Pero es muy variable dependiendo de la especie en la que estemos tratando, la cantidad. Pero normalmente la mayoría de las especies el neutrófilo es la célula más abundante. Después de las plaquetas siempre son las más abundantes. Pero las células nucleadas, digamos, la célula más abundante casi siempre es el neutrófilo. En rumiante, por ejemplo, en bovino, el linfocito es más importante. Pero la mayoría es el neutrófilo. El neutrófilo lo que tiene son gránulos en su interior que no se tiñen ni azules ni rojos. Por eso son neutros. ¿Sí? De eso, a eso se llama. O ahí viene el nombre de neutrófilo. ¿Sí? Y esos gránulos tienen mediadores proinflamatorios. ¿Cierto? Ahí secretan citoquinas, también tienen proteínas degradativas, tienen proteasa, colagenasa, ¿sí? Que van a destruir el tejido cuando entren en contacto con esa enzima.
Y eso también les permite matar bacterias. Además, el neutrófilo tiene capacidad fagocítica también. No solamente el macrófago es que fagocita, el neutrófilo también. Y acuérdense de eso, si les toca ver citología o les gusta ver eso, después van a encontrarse regularmente con neutrófilos llenos de bichos. Habitual. Es la segunda célula con mayor capacidad fagocítica después del macrófago, dientes. Tienen los eosinófilos también, que ya son mucho menos abundantes que los neutrófilos, y que tienen gránulos rojos en su interior. ¿Sí? Y esos gránulos tienen una proteína que son degradativas, ¿cierto? De la cutícula parasitaria y participan fundamentalmente en la respuesta antiparasitaria. Tienen colagenasa, elastasa, proteínas catiónicas, un montón de proteínas que son degradadas. Y fundamentalmente responden a la respuesta antiparasitaria y también están relacionadas con la respuesta hipersensible alérgica. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si ustedes se encuentran con las fases iniciales de un asma bronquial en un gato, por ejemplo, se van a encontrar lleno de eosinófilos, es una bronquitis eosinofílica aquí. Por ejemplo, y eso después avanza y se vuelve más crónico. Pero inicialmente el eosinófilo es que está metido. ¿Sí? Luego tienen una célula que es súper dejada de lado, que es el basófilo. Recién, ahora hace muy poquito de un paper que le estaban buscando algunas funciones, pero muy poquito la presencia de ella en la circulación. Pero tiene esos gránulos que son azules, ¿sí? Y en su interior tienen heparina, histamina, serotonina, vasodilatadores. Entonces, como ven ahí, causan rápido aumento de la permeabilidad vascular. Y también junto con los eosinófilos, que normalmente la van a encontrar juntos. Mastocitos, basófilos y eosinófilos los van a encontrar juntos siempre. Están más presentes en la hipersensibilidad inmediata. ¿Mm? La tercera célula más presente en los organismos, excepto los rumiantes, que como les digo es la primera, o sea, la segunda después de la placa, corresponde a los linfocitos. Y los linfocitos son de una respuesta más específica, a diferencia de los polimorfos, ¿cierto? Que son más propios de la respuesta primaria. El linfocito está relacionado con la respuesta inmune más adquirida, producto de la diferenciación de las células B o las células T. ¿Cierto? La célula B es aquella que se diferencia a célula plasmática y que puede secretar anticuerpos. Y el anticuerpo tiene, si se acuerdan también de inmunología, la función de reconocer al antígeno, de unirse, de opsonizar. ¿Sí? Es decir, de marcarlo y estimular la fagocitosis. Esa opsonización. Otro también que pueden hacer es unir anticuerpos y neutralizar definitivamente a la gente. También lo pueden hacer. Y otra cosa que tienen también ahí es la activación de la vía clásica del complemento, también mediante la unión de anticuerpos. Entonces tienen todos esos sistemas de activación. Es un reconocimiento específico ese, el del anticuerpo. ¿Se unen anticuerpos y los fagocitan? Y el anticuerpo se une y, si se acuerdan, tienen el fragmento FC del anticuerpo que el macrófago tiene receptores para FC. Entonces esa colita que está ahí, el macrófago la reconoce y dice ya, ahí fagocitado. El FC es la punta, ¿cierto? El fragmento cristalizable del anticuerpo, la punta. No los brazos, ¿cierto? Los brazos y la punta. Las puntas eran las que varían, ¿o no? Sí, pues eso es la región variable. Exactamente, esa es la donde se ocurre el reconocimiento. ¿No? Y las células T que reconocen antígenos asociados y destruyen elementos extraños, virus, célula infectada, ¿cierto? Y son los que llevan a cabo principalmente la inmunidad celular, la citotoxicidad. Y también acuérdense que hay varios temas, hay té de regulación, helper, de detención, de lesión, tiene un montón de té. Sí, algunos que potencian la respuesta, otros que la paran, CD4, CD8, CD8 que es citotóxico y eso, ¿verdad? Todos ellos tienen entonces este receptor POT, ¿cierto? TCR o BCR. El BCR es secretable, el T no, y el T que reconoce también antígenos de superficie y determina muchas veces destrucción directamente. Y tienen en la sangre el monocito, que es el estadio previo al macrófago, básicamente, que está circulando. Cuando el monocito llega al tejido, pasa a diferenciarse a macrófago. Y ejerce su función clásica, digamos, que es la de eliminar detritus,
fagocitar y presentar antígenos a los linfocitos. Puede ser que está todo el sistema de presentación de antígenos, ¿cierto? Las señales de coestimulación, las moléculas MHC para generar el reconocimiento y empezar con la destrucción. Linfocitos y monocitos se les denomina mononucleares. No tienen este núcleo que es cierto multilobulado. Los linfocitos son relativamente chicos, con poquito citoplasma y un gran núcleo azul. Esos son prácticamente puro núcleo. Eso es como más fácil de distinguir. Y el monocito, especialmente el macrófago del tejido, es como un huevo frito. Sí, es como que tiene un gran citoplasma vacuolado y el núcleo un poquito periférico que representa la llenita. Lo vamos a ver seguramente en histología. Ya lo habíamos visto, diría yo. ¿Sí? Esos son los integrantes de la banda de la inflamación. ¿Sí? Tienen más elementos participantes. Si la banda no tiene instrumentos, no funciona, ¿no? Bueno, hoy en día sí, cualquier personaje hace música, pero la gente que hace música, de verdad, digamos, como los viejos como yo, necesitamos instrumentos para todo. ¿Sí? La inflamación es una respuesta, como les decía, muy antigua, entonces ocupa instrumentos todos. Uno son los músicos, ¿cierto? Que están en circulación, como lo ven. Células que son neutrófilos, linfocitos, plaquetas, monocitos, eosinófilos, basófilos, lo que hablamos recién. También tienen que considerar las células que están en el tejido, insisto. ¿Cierto? Que son mastocitos, fibroblastos, histiocitos. Los histiocitos son los macrófagos residentes, ¿sí? Tienen también en el vaso las células del músculo liso. Súper importante las células endoteliales. ¿Mm? Y los instrumentos que tiene son varias moléculas que son las que coordinan los procesos de reclutamiento cerebral, de quimiotaxis, de migración, de reparación. Cierto que están todos, o una buena parte de ellos, en la superficie celular. Por ejemplo, por decir algo, para la migración de estas células, de estos neutrófilos que tienen que llegar al foco inflamatorio, tienen que unirse a un receptor del endotelio, ¿cierto? Girar, adherirse fuerte y pasar. ¿Se acuerdan? Que era la migración, o sea, rolling, ¿cierto? La separación, rolling y migración. Eso se hace mediante receptores. También tienen en la matriz del tejido conectivo fibra elástica, bandos de colágeno, proteoglicano, ¿cierto? Y un montón de moléculas, ¿sí? Fibronectina, moléculas de matriz extracelular, que son las que permiten la migración de la célula. No es que la célula pase y vaya por cualquier parte, sino que va pegándose a diferentes moléculas, ¿cierto? Que le van dando la señal a donde tiene que llegar. Por eso la célula llega efectivamente a donde tiene que llegar y a cualquier parte. Eso está dado por moléculas de la matriz extracelular y por también la gradiente de la citoquina, ¿sí? Entonces tienen todas esas herramientas que coordinan el proceso. Entonces tenemos una interacción entre vasos sanguíneos, las células propiamente de la inflamación y también las células residentes del tejido conectivo. Todas ellas interactúan para generar una hermosa canción. ¿Sí? A lo mejor cuando estábamos haciendo el diagnóstico morfológico que yo les preguntaba, tanto en el práctico como en la sesión que hicimos aquí de microscopía virtual, esto es lo que yo les estaba preguntando. ¿Sí? La clasificación anatomopatológica o la descripción de la lesión, o también se llama diagnóstico morfológico. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿qué órgano es este? Ahí está el hígado, ahí está el diafragma y acá atrás. Pulmón. ¿Sí? Entonces, en este pulmón, por ejemplo, podríamos establecer un diagnóstico morfológico. ¿Sí? El diagnóstico morfológico se establece poniendo primero el órgano, luego el proceso, y para algunos procesos se ocupan sufijos, ¿cierto? Si se acuerdan, por ejemplo, la inflamación, ¿qué sufijo se ocupa? Itis. Entonces, órgano más itis, si tengo inflamación, ¿verdad? Luego se dice el tipo de exudado, la distribución, el tiempo y la severidad. O sea, está de abajo para arriba, ¿no? Tejido afectado, exudado, distribución, duración y severidad. ¿Sí? El ejercicio, por ejemplo, este pulmón. ¿Qué diríamos primero? ¿Cuál es nuestra primera palabra aquí de lo que dijimos? Órgano y proceso. ¿Qué órgano es? ¿Qué le pasa?
Pulmonitis. Neumonitis. Pulmonitis es antiguo, neumonitis es un buen término, pero eso es solo la neumonía intersticial, se llama neumonía. En este caso se llama neumonía, ¿sí? Está bien en principio. Neumonía, ¿vale? Pulmón inflamado, neumonía. Tipo de exudado, Dif- ¿se acuerdan, no? ¿Qué es eso amarillo que está ahí encima? Yes. Dijeron de todo, a ver. No, pero de todo lo que escuchen, no me parece haber escuchado lo mismo. ¿Qué cosa es amarilla y se polimeriza y se pega encima de todas las membranas cuando hay inflamación? ¿Cómo grasa? Fibrina, puede ser, ¿o no? Eso es fibrina, ¿sí? Entonces, neumonía fibrinosa. Ahí tienen órgano, proceso y tipo exudado. Neumonía fibrinosa. La distribución, ¿cómo es? Difusa. Aquí tenéis como un pedacito que está como menos afectado, pero podría ser, ¿ah? Así que entre que es focalmente extensa 90%, digamos, o difusa, está bien. ¿Sí? Pongámosle difusa, ¿vale? Neumonía fibrinosa difusa. Por definición, aguda o crónica. ¿Cómo que crónica? Súper aguda. Lo fibrinoso es agudo, es muy severo. Por lo demás también. Entonces, esto es una. Bueno, yo sé, pero esto, histológicamente, esto es una bronconeumonía fibrinosa, difusa, aguda, severa. Claro que es severa, nadie me va a decir que va a decir. Se murió. O sea, ¿sí? Así se hace. Este es el diagnóstico morfológico. ¿Vale? Entonces, cuando les pregunte eso es lo que quiero. ¿Vale? ¿Está claro? Entonces, para que lo veamos después, porque seguramente vamos a alcanzar a ver algún casito histológico que para que lo vean ustedes y me tendrán que decir. Un milisegundo. Vale, entonces veamos primero los cambios asociados a la inflamación aguda, es decir, cuando el proceso recién está iniciando, eso es agudo. ¿Sí? Y por definición los libros dicen que la cronicidad se define como entre 72 horas para arriba. ¿Sí? Pero la verdad es que la histología indica otra cosa. Eso es lo que me importa a mí, así que háganme caso. La histología define la cronicidad cuando empieza a haber fibrosis y vascularización. Antes no. Entonces, si tienen un órgano con infiltrado linfocitario, con infiltrado histocítico, con mucha fibrosis, eso es crónico. Se demore lo que sea. De hecho, no te puedo dar un caso en internado de una cirrosis por parto de una perra, pero si yo lo miro es histológico, eso está con fibrosis. Te voy a decir que es crónico, tiene un curso histológico crónico, a pesar de que clínicamente se manifestó por parto como los dos días. ¿Sí? Entonces, la cronicidad la da la histología para mí, por lo menos. Ujú. Así que crónico viene dado por fibrosis, neovascularización y el cierto tipo de infección. Más que el tiempo en sí. ¿Mm? Y se asocia a la persistencia de un agente, obviamente. Y dependiendo de su virulencia, va a ser más o menos tiempo para que empiece a inducir fibrosión. Los cambios asociados a la inflamación aguda pueden ser de dos tipos, celulares y vasculares. Vamos a ver primero los vasculares, obviamente, porque son lo que prepara la célula para llegar donde tiene que llegar. ¿Sí? Los cambios vasculares, entonces, lo que permiten es la detención o el lentecimiento del flujo en la zona que está lesionada. Se produce vasodilatación arterial, ¿cierto? Y van a tener extravasación de fluido al intersticio de ese tejido, producto del aumento de la permeabilidad vascular, que viene mediada por una serie de moléculas, dentro de algunas que dijimos, ¿no? Histamina, serotonina principalmente. Y además de ese fluido que se denomina edema inflamatorio, sí van a tener muchas células, que van a llegar al foco de la lesión. Entonces, a eso se le denomina exudado, a ese líquido que sale por extravasación por aumento de la permeabilidad vascular, que es rico en proteína y que es rico en células. Eso define un exudado. ¿Bueno? Y cambios celulares, se activan ciertos grupos celulares, ¿cierto? Que van a llegar a eliminar a la gente, o a contenerlo, o a atacarlo,
hacer lo mejor que puedan, ¿cierto? Y a iniciar también el proceso de reparación tisular. ¿Ah? Eso es para que lo estudiemos de nuevo, si esta cuestión ocurre todo muy rápido, junto. Ujú. Entonces, se dice, bueno, no se dice, es así, que una vez que inicia la inflamación, ya está iniciando la reparación al mismo tiempo, o sea, continuo, ¿vale? En términos de línea de tiempo, digamos, los cambios vasculares inician con una vasoconstricción de unos milisegundos, muy cortita, ¿cierto? Que es como que el vaso toma vuelo para dilatarse, básicamente, así lo defino, que hace como, se corta un poquito, en muy corto tiempo, como les digo, son milisegundos de esa vasoconstricción, o sea, no tiene una función muy particular, es muy rápido, es muy transiente, corta duración y pasajera, ¿sí? Luego de eso comienza el fenómeno de vasodilatación. Esa vasoconstricción transiente inicial, la mayoría de las veces tiende a tratar de parar un poco el sangrado, y para eso lo hace, ¿sí? Luego inicia una vasodilatación porque se empieza a liberar gran cantidad de histamina y serotonina por parte de los mastocitos, fundamentalmente, ¿sí? Y esa vasodilatación entonces es responsable del calor y el rubor de la zona que esté comenzando con el fenómeno inflamatorio. Sí, también se puede producir mediante la liberación de óxido nítrico por parte del endotelio también. Y eso demora un poquito, es un pelito más tardío en el tiempo, ¿sí? Y genera el óxido nítrico, que es uno de los más potentes vasodilatadores que hay junto con la histamina, actúan en el músculo liso de los vasos sanguíneos y generan contracción del músculo. Entonces, si el músculo se aprieta, el vaso se dilata, aumenta el lumen. Entonces, hoy tienen este monito de nuevo. Cuando se produce la vasodilatación, lo que van a hacer es generar un enlentecimiento del flujo sanguíneo, un éstasis sanguíneo. Y eso lleva, al igual que la congestión, solo que este otro fenómeno, ¿no? Este fenómeno, como ven aquí, ocurre a nivel arterial fundamentalmente, es el aumento de la presión hidrostática. Sí, y en la inflamación también van a ver muchas veces que estos pacientes cursan con hipoalbuminemia cuando tienen inflamación, entonces también en esos pacientes desciende un poquito la presión osmótica, pero claramente si se fijan en la flechita, lo importante es el aumento de la presión hidrostática. Producto de ese estancamiento sanguíneo, ese lentecimiento del flujo, producto de la vasodilatación. Además, las moléculas hacen que haya mayor permeabilidad vascular. ¿Cierto? El endotelio se separa y eso facilita también la salida de líquido libre. Entonces tienen ambos elementos, un aumento de la presión y también un aumento de la permeabilidad. Ujú. Eso es lo que va a llevar entonces a la formación de lo que llamamos edema inflamatorio. Formación del exudado, en otras palabras. ¿Sí? Este edema inflamatorio o este exudado que se está acumulando en el tejido es el responsable del tumor de la zona. Sí, entonces este compadre que le estaba comentando yo cuando lo pica en la abeja y todas esas cosas, termina con el brazo totalmente inflamado y eso es producto del edema inflamatorio. ¿Sí? Más que del infiltrado celular problema. O sea, alguien ha visto algún perro que no sé, que le han picado la cara a un belfo, ¿lo han visto como que? Eso es el... Ujú. ¿Cuáles son los mecanismos de permeabilidad o aumento de la permeabilidad vascular en la inflamación aguda? Tienen, por ejemplo, la contracción del endotelio. Si las células se contraen, ¿cierto? El espacio que queda entre ellas es mayor. Y por lo tanto, sobre todo si tengo vasos con aumento de presión hidrostática, tiende a la salida, ¿no? ¿Sí? Eso viene dado por histamina, leucotrieno, entre otros medios. Lo mismo, formación de gaps o espacios, ¿cierto? Por reorganización del citoesqueleto, eso lo pueden manejar mediante la producción de citoquinas, como interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral, esta interleuquina 6 también, esta interleuquina de respuesta primaria inflamatoria. Ahora, también se puede producir este edema con salida de líquido producto de daño directo del vaso sanguíneo. Toxina,
quemaduras, químicos. ¿Se han visto cómo son las quemaduras, por ejemplo, cuando son muy profundas? Esas están constantemente exudando. ¿No? Si le ponen, no sé, un parche o algo, eso tendría que cambiarlo regularmente porque termina mojado, lleno de suelo todo el tiempo. Y eso se contamina. ¿Sí? Daño dependiente de leucocidio o vasculitis. ¿Cierto? Una respuesta más tardía y se produce asociado a ciertos antígenos que pueden ubicarse en el endotelio, ¿cierto? O conocen alguna molécula que sea una de las más potentes que se pega a los endotelios y que genera una inflamación terrible, que puede generar, por ejemplo, coagulación intravascular diseminada. Las peores moléculas y también una de las inductoras más fuertes de fiebre que hay. ¿Te suena eso? ¿No? De una bacteria, por ejemplo, o de varias. Todo es común, ¿no? El chichaco la tiene. La bacteria gram negativa la tiene. ¿Cómo se llama? LPS, ¿no es eso? Endotoxina LPS. Esa, por ejemplo, es general. Si tengo Escherichia coli pegado a los vasos sanguíneos, tengo LPS en la superficie del vaso sanguíneo. Entonces se induce una terrible inflamación del vaso sanguíneo. Por ejemplo, eso se llama vasculitis y otra forma en que se produzca, bueno, obviamente pérdida del endotelio y aumento de la permeabilidad y mantener grandes cantidades de exudado. Eso fundamentalmente, el otro mecanismo está ahí de humano y nosotros no conocemos eso en medicina veterinaria por lo menos. Este monito lo que representa es la diferencia, para que la conozcan y la vean ahora en patología clínica, se acuerden de mí, no de puras cosas malas, sino de cosas buenas también. La diferencia entre un transudado y un exudado, que por ahí me parece que me lo habían preguntado. ¿Sí? Pero aquí está el monito. ¿Cierto? El transudado se produce asociado a inflamación, es un escape de líquido al intersticio rico en proteína y rico en células. Sí, que está dado por el mecanismo de aumento de la permeabilidad vascular, ¿cierto? Y del aumento de la presión hidrostática, pero fundamentalmente asociado a aumento de la permeabilidad. ¿Sí? Mientras que un transudado está dado por un aumento de la presión hidrostática. No hay aumento de permeabilidad. Primero tema. Entonces, piensen que si tengo una permeabilidad aumentada, salen muchas cosas. En cambio, si tengo salida de líquido, pero no tengo aumento de la permeabilidad, no lo tengo, entonces sale un líquido muy filtrado con casi nada de cosas. Entonces, el transudado es agua, básicamente. Casi pura agua, una cantidad muy mínima de proteína que puede ser. Y células muy mínimo también. Entonces, si les toca ver por ahí un paciente con asilis, con insuficiencia hepática, y le toman la muestra, van a ver que agua. Transparente, todo como que fuera agua, sin olor, sin nada. Eso es lo más común en los transudados. En cambio, los exudados son coloreados, son amarillentos, rojizos, blancos, turbios. La turbidez es la cantidad de células. El transudado totalmente translúcido. Puede tener un poquito de color también, si ha tenido hemorragia crónica, si tiene un poquito de célula, también. Pero la cantidad de proteína es mínima. Esa es una de las principales diferencias y la celularidad también es mínima en el caso de los transudados. Y no hay aumento de la permeabilidad, solamente hay aumento de la presión hidrostática. ¿Vale? Ahí está claro entonces el tema de el edema inflamatorio o exudado. Y tiene un monito también que seguramente lo van a ver en patología clínica, yo lo ocupo también, así que está ahí por si lo que revisen. Espero que el inglés ande bien, porque si no, no van a poder. Not a problem for you, right? You got it? Huh? You can do the whole class in English if you want. I can try, at least. A ver, decía que no es problema, supongo que no es problema, y puedo hacer la clase en inglés, puedo tratar al menos. ¿Sí? Para no dejarlo ahí colgándome lo que está diciendo. Tengo que practicar muchos años que fui a Estados Unidos. Vamos a volver. Vascular changes, entonces, ¿cierto? Cambio vascular. Decíamos que tenían, como resumen, ¿no? Tienen el lentecimiento del flujo sanguíneo para concentrar eritrocitos. Y no solo eritrocitos, sino células. Las células, todas estas células circulantes del sistema inmune, están siendo concentradas. Es lo que se denomina congestión sanguínea. Como ocurre, para dejarlo claro, en algunas partes se denomina congestión activa. ¿Sí? Que eso es súper recontra antiguo. Eso ya no se ocupa en ningún libro, pero algunas personas le siguen diciendo eso.
es el éxtasis sanguíneo a nivel arterial, por eso se ocupa ese término. ¿Sí? Es una congestión, pero a nivel arterial. Se llama hiperemia, básicamente. ¿Sí? Es la que explica el rubor y favorece la adhesión leucocitaria. Y voy a decir que esos leucocitos, como les decía, primero se marginan, ¿cierto? Van rodando en el vaso sanguíneo y luego se pegan y migran. Y se acuerdan cómo era ese cambio celular, que lo vamos a ver ahora. Ujú. Y los cambios celulares son aquellos que facilitan la activación y el paso de la célula inflamatoria desde la circulación hacia el tejido afectado. ¿Sí? El- Entonces, estas células van circulando por el lumen y lo primero que hacen es marginarse, van a poner un bonito en círculo. ¿Cierto que ir en la periferia del flujo laminar de la sangre? Acuérdense que el flujo laminar va en tres capas, no dos que están pegadas al vaso aquí y otra que va al centro. Entonces, en vez de ir al centro, empiezan ya a bajar, digamos, a concentrarse en la pared del vaso sanguíneo. Eso se llama marginación. ¿Sí? Se margina. Luego esas células van rodando sobre el endotelio, pegándose, despegándose. Esa es solo una señal de activación de ese leucocito. Y eso se llama rolling. Giramiento, que dice, pero yo encuentro demasiado feo el término, no me suena, así que rolling. Si hay un término mejor, lo pongo. Pero de momento, no. ¿Sí? Rodamiento. ¿Sí? Y transmigración, que es cuando la célula ya tiene una interacción molecular fuerte con el endotelio, se pega y pasa. Ya está activada, entonces expresa esos receptores de mayor afinidad, se pega y atrae. ¿Qué es lo que está acá? Sí, tienen que los leucocitos, ahí tienen un polimorfo neutrófilo, ¿cierto? Como un modelo. Tiene en su superficie ciertas moléculas que van a reconocer, o ciertos receptores de moléculas que están expresadas en el endotelio. Entonces, obviamente, eso facilita el rolling de la célula. ¿Sí? Porque eso, interactúan esas moléculas y la célula se pega, se despega, se pega, se despega y va rodando sobre el endotelio. ¿Sí? ¿Qué es lo que va haciendo aquí? ¿Cierto? Eso viene obviamente guiado por las quimioquinas que están produciéndose en el lugar de la lesión. Entonces la célula tiene que llegar acá. Entonces parte rodando desde antes, y cuando recibe, cuando se viene acercando, ¿cierto?, al foco injuriado, recibe las quimioquinas y se activa. Y ahí cambia la expresión de receptores y expresa unas moléculas que se llaman integrinas de alta afinidad. ¿Sí? Y esa se unen a un receptor que magistralmente se llama ligando de integrina. Va a ser lo más fácil para nosotros, porque si les digo ICAM1 a lo mejor se nos olvida. ¿Cierto? Pero ligando de integrina. El receptor se une con su ligando, básicamente. ¿Sí? Y ahí la célula se pega. Adherencia estable. ¿Sí? Porque aquí el flujo sanguíneo va moviéndome la célula, entonces la célula va rodando y me la va llevando. Hasta que la célula se adhiere en forma fuerte, ¿cierto? Transmigra a través del endotelio mediante la unión o la expresión de una molécula que se llama CD31, PKM1, ¿cierto? Y luego llega a donde tiene que llegar, uniéndose a receptores de fibrina, fibronectina, que van guiando el paso hacia el tejido dañado. ¿Sí? Más o menos así es el proceso. Entonces la célula se imagina, empieza a rodar, 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 rodar. Cuando se activa producto de quimioquina, se pega fuerte y pasa. Pero si no, llegaría a cualquier parte. Por eso el proceso es así. ¿Cierto? Entonces tenemos dos tipos de moléculas, no me importa mayormente que sepan dónde está cada una, pero sí que hay moléculas de superficie en los leucocitos y moléculas de superficie en el endotelio. Y que entre ellas interactúan y que son las que llevan al rodamiento, rolling, y la adhesión. Primero esta unión más débil, y luego la activación y la expresión de moléculas de unión más fuertes para el paso al tejido. Eso. Decíamos también que eso viene dado, o la célula, ¿cierto?, reconoce un estímulo para llegar donde tiene que llegar. La señal que le indica dónde tiene que llegar, dónde tiene que ir acercándose, es la quimiotaxis, que básicamente es un gradiente químico. Entonces la célula va de donde hay menos de esa molécula a donde hay más. Entonces por eso llega del interior del vaso sanguíneo hasta donde se están produciendo estas quimiotecas. Sigue la gradiente, básicamente. ¿Sí?
Eso permite el reclutamiento, activación del leucocitos hacia el foco inflamatorio, no sé, cualquier parte. Esa es la señal que lo guía. ¿Sí? Son citoquinas, ¿cierto? Que están siendo producidas por las células que ya están ahí ejerciendo el efecto inflamatorio y van a amplificar y regular la respuesta inmune. Lo que le hace a la célula, fundamentalmente los quimiotácticos, las quimioquinas, es que aumenta el calcio en el interior de la célula y te reorganiza el citoesqueleto. Y te permite. Vamos a ver un monito enseguida. Ahí. ¿Qué es lo que hace? O sea, te activa el citoesqueleto, cambia la morfología de la célula y la activa. Eso es una célula activa. ¿Sí? La A es la célula pre-STIM. Y la B, claramente, la célula activa. ¿Cierto? La otra se ve ahí como que no se mueve y esta es como, se nota que se va moviendo. Migra. Eso es lo que, el efecto que generan las quimioquinas en la célula. A eso se llama activación. ¿Y que facilita la migración? Pues facilita el movimiento y la migración. Aquí tienen cierto reconocimiento, moléculas de reconocimiento de superficie, que era lo que estaba hablando al principio, ¿cierto? Pero voy a nombrar nomás, no me voy a meter tanto, pero tienen, por ejemplo, estos Toll-like receptor o este receptor CD14, que es un receptor para LPS, que al unirse al LPS, abajo me genera una cantidad de reacciones, ¿cierto? Río abajo, que finalmente terminan en la amplificación de la respuesta inmune y secreción de citocina. ¿Sí? Entonces, en el fondo les quería mostrar aquí que tienen receptores para diferentes moléculas que van a desencadenar diferentes respuestas. ¿Sí? Por ejemplo, tienen receptores de citoquina, ahí tienen receptor de interferón gamma, por ejemplo, y lo que va a producir una serie de modulaciones del sistema inmune que van a llevar a la eliminación de los agentes infecciosos. Por ejemplo, tienen receptores fagocíticos, esto que si reconocen a su campo, van a producir una invaginación de la membrana, fagocitosis. Entonces tienen diferentes respuestas que son mediadas por receptores. Básicamente, eso nos voy a llamar la profunda con todo eso. ¿Sí? Por ejemplo, fagocitosis es una de esas respuestas, lo veíamos enseguida. Y hay un receptor de fagocitosis que reconoce a un patrón molecular asociado a patógeno, un PAM, y desencadena la respuesta. Es súper estándar. ¿Sí? Entonces reconoce a la gente, lo engloba y lo mete al interior del citoplasma. Pero acuérdense que no solamente era eso, sino que se formaba esa estructura que se llama fagosoma, ¿cierto? Que es membrana de la célula básicamente conteniendo a la gente, que posteriormente se va a unir a los lisosomas que están en los macrófagos, que son muchos. De hecho, para que sepan ustedes, cuando uno ve un macrófago histológicamente se ve súper vaculado, se ve lleno de espacios, y todos esos espacios son lisosomas. ¿Sí? Entonces, este fagosoma se une al lisosoma y forman el lisosoma. Y es donde se contacta la gente con una gran cantidad de radicales libres del oxígeno, peróxido de hidrógeno, ¿cierto? Entre otras cosas, y van a destruir a la gente por oxidación. Lo malo ahí viene el tema de la inespecificidad de la respuesta. Si yo genero esto que se llama estallido respiratorio, claramente voy a matar a la bacteria, y a veces no, pero a lo mejor la mato. Lo malo es que eso va a salir al ambiente. Entonces el tejido va a recibir grandes cantidades de agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, va a llegar hidroxilo, etc. Entonces también te va a generar daño visual. ¿Quiénes son los que tienen esta capacidad, las células que lo pueden hacer? Macrófagos, células dendríticas, entonces son las células de Langerhans de la piel, por ejemplo. Estos histiocitos, que son los macrófagos residentes. Como les decía, la célula de Kipfer en el hígado, esto es el macrófago alveolar, y los neutrófilos. Los neutrófilos también tienen capacidad fagocítica, y no es poca. Son súper buenos fagocíticos. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Que tú tienes la unión al receptor fagocítico de la bacteria, y se produce esta invaginación de la membrana, que finalmente se cierra arriba y me deja una vesícula en el interior del citoplasma que contiene la genética. ¿Sí? Esto se unirá entonces al lisosoma que está en el interior del citoplasma regularmente. Y se va a producir el estallido respiratorio con la destrucción del agente, producto del contacto con mucha cantidad de radicales libres del oxígeno y óxido nítrico. Algo habíamos dicho el óxido nítrico, ¿no? Que es un vasodilatador potente.
Entonces vamos a tener liberación de estos radicales libres y también de un potente vasodilatador. Y continúo con el proceso inflamatorio, ¿no? Con los cambios vasculares sobre todo. ¿Cierto? Entonces tienen radicales libres de cloro, tienen radicales libres nitrogenados, tienen ion hidroxilo, ¿cierto? Que todos son súper oxidativos y destruyen las membranas. El óxido nítrico, ¿de dónde sale? Viene del metabolismo de un aminoácido que es la arginina, mediante una enzima que está en los macrófagos y en el endotelio, esto que se llama NOS, óxido nítrico sintasa, así se llama. Van a producir a partir de arginina óxido nítrico, de ahí sale. Y eso va a estar presente en los lisosomas o va a estar presente también, va a ser producido directamente por el endotelio. ¿Para qué? Vasodilatación. Destrucción de agente en el caso de los fagocitos y si no, destrucción. Hay mediadores químicos entonces que están metidos en la inflamación también en todos estos procesos que estábamos comentando, y algunos están dentro de la célula preformados y otros se sintetizan a medida que el proceso va avanzando. Y los preformados más clásicos son los que están dentro de los gránulos de la célula. Serotonina, histamina, proteína caténica mayor, catepsina, todas esas cosas. Eso ya está. ¿Cuáles son los que se empiezan a formar? Básicamente citoquinas, por una parte. Y todos los que vienen del metabolismo del ácido araquidónico. ¿Cierto? Que son tromboxano, leucotrieno, todo eso. Entonces, los mediadores químicos son cualquier mensajero que pueda actuar a nivel de vasos, células u otro tipo celular, como las células del conectivo, contribuyendo al proceso inflamatorio o deteniéndolo también. Acuérdense que hay citoquinas que son eh, de detención, de control de la inflamación. Pueden ser mediadores también que son plasmáticos solubles o pueden ser producidos por las células. Por ejemplo, ¿conocen algunos mediadores plasmáticos que estén metidos en la inflamación, que sean circulantes, que no sean producidos por las células del sistema inmune, por lo menos? Son producidos por otras células, ¿verdad? ¿Pero conocen algo circulante, plasmático, de la inflamación? Que siempre andan, y que se activan en la inflamación, pero que siempre están en sangre. ¿Alguno? ¿Mm? Bueno, entonces le he repetido mediadores químicos. Los factores complementos. Complemento, uno. Factores de qué otra cosa más. Algunos enzimáticos, por ejemplo, los de la coagulación. Esos son los principales. Esto líquido, ¿eh? La luz. O los pueden ser producidos por células del sistema inmune directamente, porque, por ejemplo, los factores de coagulación son producidos en el hígado. Las proteínas complemento igual. ¿No? Esos son factores solubles plasmáticos, por ejemplo, que están siempre circulando. Son redundantes, acuérdense, igual que la citoquina, que les deben haber dicho que por definición son redundantes, pleiotrópicas. ¿Sí? Son redundantes, es decir, se empiezan a repetir en funciones. Entre todas estas citoquinas de alarma, el IL-1 y el 6-TNF, esas cuestiones hacen lo mismo. Todas hacen lo mismo. Por ejemplo, de vida corta o vida media corta. Entonces, por eso se necesitan varias moléculas, porque si fuera una sola, el efecto duraría nada. Y entonces viene una, viene otra, y el proceso se mantiene así. Y son potencialmente dañinas. Justamente, sin ir más lejos, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6, que le produce al individuo cuando se produce. ¿Cuál es la principal respuesta que median en los individuos? Cuando tienen una tremendísima gripe, ¿qué tienen de tormenta en el interior de su cuerpito? Interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral. Eso es lo que pasa, pues son las citoquinas de alarma, producen fiebre, inapetencia, todo ese estado gripal clásico, eso produce. Son dañinas. Ujú. Incluso puede llegar a tanto, por ejemplo, la endotoxina a veces estimulan demasiado la inflamación y te voy a morir. Por ejemplo, donde la fiebre empieza a subir, no se controla, o se puede morir. ¿Mm? ¿Cómo estamos de hora? Mencionemos esto y nos tomamos unos 10 minutitos, ¿sí? Mediador, ¿sí? La fruta de andina también es un mediador químico.
es un mediador químico también, pero no está preformado ese. Ya. Eso también es del grupo de los tromboxanos, leucodieno, también eso es sintético, pero tiene toda su nombre. ¿Cierto? Mediadores químicos, ahí están mediadores derivados de la célula, ¿cierto? Algunos preformados como histamina y serotonina, ¿cierto? Son producidos por, como ven, plaqueta y mastocitos. ¿Cuál es la función principal? Aumento de permeabilidad vascular, vasodilatación y activación endotelial. Serotonina, vasodilatación, aumento de permeabilidad vascular. Lo mismo. Ahí tienen, por ejemplo, moléculas que son redundantes. Prostaglandina y leucotrieno son moléculas que no son preformadas, esas se forman solo cuando tienen el proceso inflamatorio andando, derivadas del ácido araquidónico y que la función que tienen es vasodilatación, fiebre, dolor local. No son los principales mediadores de dolor, pero están. ¿Sí? Entonces, si se fijan, se va a repetir mucho lo mismo. Vamos a hablar de esto también en general. Óxido nítrico, ya lo decíamos, producido por el endotelio por los macrófagos y tiene que ver con la relajación del músculo liso y la vasodilatación. Pero también es destructivo. El óxido nítrico radical libre es súper fuerte, es súper destructivo. Entonces destruye membranas y es capaz de destruir tanto los tejidos propios como el agente infeccioso que está tratando, o el agente en general que está tratando. Las citoquinas, que son producidas por leucocitos, ahí no dice, pero sí de todas maneras, leucocitos, macrófagos, células endoteliales y mastocitos. Incluso los fibroblastos también. ¿Sí? Facilitan, dentro de otras cosas, la activación del endotelio. Eso se refiere con la expresión de moléculas de adherencia, para que la célula se pegue, y si no, no va a pasar nada. ¿Cierto? Y la estimulación de la respuesta inflamatoria aguda clásica sistémica, ¿no? Que es fiebre, dolor, anorexia, hipotensión. La clásica respuesta. Y eso sí, obviamente, si eso se exacerba demasiado, puede haber un shock séptico. Y derivado de proteínas plasmáticas, que es lo que estábamos preguntando hace un ratito, la productos del complemento, que ahí lo vamos a ver en detalle, ¿cierto? Pero lo que hacen es participar de opsonización, participar de quimiotaxis, ¿cierto? Y también de vasodilatación por la producción de C3A y C5A, que son, o sea, C3B y C5B, que son anafilotóxicos. ¿Sí? Las quininas, que es parte del sistema de coagulación, y las proteínas activadas durante la coagulación, que hay varias, ¿no? Y todas esas tienen que ver también con la activación endotelial, reparación y activación de la coagulación, que son producidas en el hígado. Y entre paréntesis, un paciente con insuficiencia hepática crónica también tiene problemas de coagulación. Ahí lo tienen al revés, ¿no? ¿Cierto? Clasificado por función. Moléculas encargadas de la vasodilatación, varias. Prostaglandina, óxido nítrico y histamina. Aumento de la permeabilidad vascular, histamina, serotonina, CPA-C5A, radiquinina, factor de actividad de la plaqueta. Quimiotaxis, las principales, ¿cierto? Quimioquina, TNF, interleuquina 1, interleuquina 6. Las principales. La fiebre, interleuquina 1, interleuquina 6, TNF, las citoquinas de alarma se llamaban eso. Así la alarma. O citoquinas de respuesta primaria, una cosa así. ¿Cierto? Y lo primero cuando te da fiebre, cuando la gente ingresa, esas son las que hay. Dolor, prostaglandina y bradiquinina. Fundamentalmente la bradiquinina, que casi lo único que hace es activar la coagulación y generar dolor. ¿Sí? Y el daño de los tejidos, los radicales libres. Aquí se produce un montón de radicales libres. Era lo que estaba preguntando hoy día. La destrucción vía lisosomal de los leucocitos, eso cae al ambiente, digamos, para destruir el tejido. Y el óxido nítrico, que también sale de ahí y te destruye los tejidos. Y esta tablita es bonita, ¿vale? Te la sugiero que lo tengan ahí bien, bien. ¿10 minutos? Sí. Ya, 10 minutos justo, ¿no? Esto azul, incluso se ve libre en el espacio. Cosita. Tienen una actividad rápida durante la fase aguda